Bueno, como habíamos dicho, para la clase de hoy tenemos lo que son los temas, o el tema, mejor dicho, dentro de lo que es la bolilla de problemas específicos de la materia, tenemos lo que es jurisdicción. Bien, o sea, habíamos hablado de los problemas específicos de la materia, mejor dicho, perdón, cuando habíamos hablado sobre los problemas específicos de la materia que habíamos repasado la clase pasada, o la anterior en realidad, habíamos hablado sobre la calificación, sobre la cuestión previa, sobre el reenvío, sobre el orden público y el fraude de la ley. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien. Y haciendo referencias a, de alguna manera, los puntos más importantes que tiene la materia, que es la legislación aplicable o el derecho aplicable y lo que es la jurisdicción. ¿Está bien? Bien, para esto les recomiendo que utilicen el cuadernillo, que fue lo que la parte de la bibliografía que les pasamos, que les pasé por la plataforma en la primera clase, bien, donde van a acceder a lo que es el cuadernillo de la materia, y ahí van a tener incluido lo que es el texto, y en su capítulo, ahora les digo cuál, 5, bien, van a encontrar lo que es jurisdicción. ¿Alguno tuvo la posibilidad de leer sobre el tema jurisdicción? Que es el tema de hoy. Debo tomar eso como un no. Bien, como les decía recién, al hablar de lo que tiene que ver con los problemas específicos de la materia, bien, lo del derecho internacional privado, justamente se habló sobre lo que tiene que ver con la determinación de la jurisdicción, ¿sí? Competente. O sea, ¿a qué se refiere con jurisdicción? Lisa y llanamente. Así, cortito de LP. Si yo digo jurisdicción, se me ocurre X cosa. Lugar El lugar. ¿El lugar dónde, perdón? donde se aplica, no sé. No, no, está bien, no importa. El lugar donde se aplica la ley. Vamos a ponerlo de alguna manera. Bien. ¿A quién más? ¿A alguien más se le ocurre para agregar a lo que dijeron o a lo que dijo ella? ¿O algo nuevo? Bien. Van a encontrar en el texto que habla sobre lo que es la manifestación del poder soberano. Bien, ¿qué significa? Que la soberanía que tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro país, ¿sí? Hace referencia a lo que tiene que ver con que la Constitución y las normas se aplican, por decirlo de alguna manera, dentro de dentro del territorio nacional, bien, por decirlo de alguna manera, de los límites para adentro, bien, somos soberanos, bien, del territorio, y la soberanía justamente hace referencia a eso, a que el Estado soberano va a tener el imperio, ¿sí? La posibilidad de aplicar la norma dentro de lo que son los límites del territorio. Si yo permito que una entidad o algo que esté por encima del Estado, de alguna manera, juzgue o aplique el derecho o aplique normas que son ajenas a mi derecho dentro de mi territorio, estaría, por decirlo de alguna manera, entregando una parte de esa soberanía. Bien, eso puede suceder en forma coactiva, o en forma coercitiva, mejor dicho, si es que alguien ingresa, ¿sí? De manera, por un ataque exterior, como reconoce la norma, como reconoce la norma constitucional, ¿no? La Constitución, o puede ser también porque yo delego esa función, porque yo atribuyo a un organismo internacional para que, por ejemplo, juzgue, no sé, X delitos. ¿Bien? Como pasa en algún punto con lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, creada por el Pacto de San José de Costa Rica, por la Convención Americana de Derechos Humanos, permite de alguna manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca que dentro de lo que son los derechos humanos pueda, por ejemplo, ordenarle al Estado argentino a dar cumplimiento a X cosa. Bien, sea al Poder Judicial, sea al Estado en la cabeza del gobierno, o sea, del presidente de la Nación, como ha habido tanto en nuestro país como en otros, ¿sí? De la región, y la Convención y la Corte Interamericana ha tenido injerencia en eso. También ha habido fallos de la Corte Suprema que se han mostrado proclives a ello, como también ha habido un fallo que fue Fontevecchia, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte de nuestro país,
¿no? El órgano, por decirlo de alguna manera, que está por encima, o que decimos que es el último intérprete de la Constitución, ha dicho que puede apartarse de lo que diga la Corte Interamericana. Pero, en definitiva, al reconocerle funciones, al reatribuirle esas competencias, estamos permitiendo bien que la Corte Interamericana, y eso podría entenderse como que de alguna manera delegamos o atribuimos a un organismo de ciertas funciones que son una reducción, entre comillas, a lo que es la soberanía. Bien, porque algo que es absolutamente del Estado argentino, ahora estaría en manos, entre comillas, de otro ordenamiento. Le estaremos permitiendo eso, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese ingreso, o cuando, por ejemplo, un Estado quiere invadir a un país o quiere ingresar en forma hostil a un territorio que le es ajeno, automáticamente decimos, bueno, eso está afectando la soberanía. ¿Por qué? Y porque el orden, ¿no? La aplicación de justicia, el poder de policía, ¿sí? Dentro de ese país lo tiene el Estado, ¿bien? El Estado soberano. Y de perderlo, de disminuirlo, de verse reducido eso, obviamente está afectando la soberanía. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que tiene que ver con la jurisdicción? Que era lo que hablábamos recién. Bueno, justamente es la manifestación, es la puesta en práctica del poder soberano, ¿sí? Desde el cual justamente reconoce en los jueces, ¿sí? La posibilidad de qué? Bueno, de dirimir controversias, de solucionar una discusión, de aplicar la fuerza pública, ¿bien? De utilizar la fuerza pública para resolverlo, ¿bien? De privar de derechos a alguna de las partes en el conflicto o a alguna persona denunciada y demás. Bien, en este caso, el derecho internacional privado obviamente está hablando de conflictos entre dos o más partes, ¿sí? Y esas partes son privadas. Bien, esto ya lo hemos visto en la distinción entre derecho público y derecho privado, entre derecho internacional público y derecho internacional privado. Entonces, el concepto de jurisdicción, perdón, justamente va a estar vinculado con otra cuestión, que es lo que llamamos la competencia. ¿Sí? Mientras que la jurisdicción es esto que les decía recién, ¿no? La manifestación del poder soberano, el reconocimiento en el poder de los jueces y del poder judicial a la hora de, se le atribuye ese poder de resolver estas controversias dentro del territorio y de hasta privar derechos, ¿no? Derechos de propiedad y hasta el derecho a la libertad, ¿no? Cuando una persona es detenida, ¿sí? Pero de resolver controversias y que esa solución y que esa resolución en realidad, ¿no? Que deviene de un fallo, que deviene de lo que es la opinión de un juez y eso que entra en vigor, bueno, va a ser obligatorio para las partes en el conflicto. Casi como si fuera una ley, ¿no? Casi como si decimos de alguna manera que los contratos y las sentencias, ¿no? Son como ley para las partes que firmaron el contrato, como a su vez la decisión de los jueces para las partes que de alguna manera están en eso. Les estoy hablando desde un divorcio, bien, hasta la ejecución por el incumplimiento de un contrato, una sentencia. En cambio, la competencia es el marco en el que se desarrolla justamente el poder, ese poder jurisdiccional. Entonces encontramos que después la competencia la vamos a encontrar dividida por grado, por materia o por territorio. ¿Sí? Y esto es lo que tal vez ustedes conocen como los fueros del derecho de la justicia, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, laboral, civil, familia, después van a encontrar otros como el derecho, como el fuero penal, ¿sí? O lo que llamamos más específicamente criminal y correccional, porque puede ser a su vez nacional o puede ser federal. Lo que estamos hablando del derecho, estamos hablando del fuero civil y comercial federal, o sea que ya estamos hablando ahí no solamente de una materia, sino que estamos hablando de un territorio, porque para que sea federal tiene que ser de materia federal o tiene que ser un conflicto bien entre provincias, entre una persona que es de una provincia con otra provincia, o sea, eso es lo que llamamos la justicia federal. Entonces, van a ir viendo cómo se distinguen las materias, se distinguen en cuanto a territorios, ¿sí? Porque tiene que ver con la forma de gobierno que hay en nuestro país, la distribución del poder, ¿sí? Justamente de este poder jurisdiccional y de este poder soberano en el territorio, y lo que conocemos como el grado, ¿no? Esto que hablamos de primera instancia, de segunda instancia, de las cámaras,
¿sí? De lo que hablamos de las cámaras de casación, y la Corte Suprema, la cual nombrábamos hace instantes. Entonces, justamente la competencia la conocemos como esto, ¿no? Como el marco en el que se desarrolla el poder, en el que se ejecuta ese poder jurisdiccional, y a su vez como también una forma de limitar la jurisdicción en el ámbito del propio Estado. O sea, que por ejemplo, en el marco del derecho internacional, lo que justamente vamos a analizar no es la competencia, sino la jurisdicción, porque ahí ya vamos a estar hablando de la participación de otro país, de otro Estado. Entonces, no nos vamos a limitar a esto de las provincias, que yo les comentaba un poco recién. Bien, sino que ya vamos a estar hablando de una empresa o una persona privada, bien, de un país, de un Estado, bien, y una empresa o una persona física, ¿sí? O una persona jurídica, como decía cuando me refería a empresa, bien, de otro Estado, un Estado distinto. Entonces ya estamos hablando de, por ejemplo, en este caso de Argentina y otro. No estamos hablando de él con la conflictividad que yo les comentaba antes en cuanto a lo que es la competencia, sino ya estamos hablando de lo que es la jurisdicción propiamente dicha, porque estamos hablando de algo de orden nacional. Bien. ¿Se entiende más o menos lo que les estoy contando? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Van a escuchar, gracias, van a escuchar, o de alguna manera capaz a veces lo escuchan, la palabra en cuanto a cuando decimos o sea, el juez tal se declaró incompetente o el juez tal es competente en tal cuestión, justamente se refiere a eso, ¿no? Que, como decía recién, la competencia es una limitación a la territorialidad, a la jurisdicción, mejor dicho, bien, en términos de territorialidad, y cuando decimos que un juez es competente, justamente lo que estamos diciendo es que ese juez puede intervenir o está interviniendo en esa causa y tiene, en ese expediente, y tiene de alguna manera la posibilidad de hacerlo, o mejor dicho, tiene justamente la competencia técnicamente de poder hacerlo. ¿Sí? O sea que efectivamente responde a lo que dice el derecho en cuanto a que es el juez que corresponde por el motivo que sea que la norma le asigne, se podría decir, esa competencia. En cuanto a lo que tiene que ver con el derecho internacional privado, ¿sí? Van a encontrar ustedes en el texto que el texto dice que en algún punto uno puede referirse a jurisdicción y a competencia con el mismo término. Porque eso no hace a la problemática del derecho. Justamente lo que se refiere es a que no tiene, o mejor dicho, dentro del ámbito de lo que nosotros estamos trabajando, esa distinción tal vez no tiene tanto sentido. Entonces, tal vez si ustedes encuentran que en el texto o en algún texto hace referencia a la competencia o a la jurisdicción, efectivamente podría entenderse que es lo mismo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por esto que yo les decía antes, que al referirse a una jurisdicción de un país o de otro, ¿bien? No es internamente a la competencia como limitación territorial. Así que cuando hablamos de que un juez es competente, nos referimos a que el juez tiene jurisdicción para poder entender esta cuestión. ¿Se entendió, Camila? Bien, no, pues me estabas mirando y todo y dije, con atención, dije, ¿está con atención mirándome? ¿Pues está perdida o porque...? No, porque tengo el Word, o sea, divido la pantalla entre el Word y el Meet, entonces por ahí si me quedo mirando es que estoy releyendo lo que puse. No, está muy bien, simplemente porque quería saber si habías... si te habías perdido en algo o había alguna cuestión que no se había entendido. Bueno, no tengo... lo podés decir en voz alta, salvo que no te sientas, Gastón, para decirlo, pero digo, recién ahora me acaba de aparecer para que los admita, a Matías y a Nacho. Bien, ya están admitidos igual. Bueno, respecto a lo que entonces a lo que decíamos recién, lo que tiene que ver con competencia y jurisdicción, bueno, la idea es justamente no caer en lo conflictivo de la terminología, bien, y en esta materia, en esta materia, y más teniendo en cuenta que el rigor en eso, se podría decir, podemos darnos esta licencia, lo podemos tomar como competencias y jurisdicción como algo en forma indistinta. Bien, cuando yo les leí sobre los temas de hoy, aparecía lo que tenía que ver con jurisdicción directa y jurisdicción indirecta. Cuando hacemos referencia a lo que es la jurisdicción directa, nos referimos justamente a
a esta competencia que el juez tiene de entender en un conflicto y que se le atribuye en forma justamente directa. Para no utilizar la palabra directa, les puedo decir que cuando la norma le reconoce, bien, que el juez justamente entiende en un conflicto porque porque está dentro de lo que llamamos, o es lo que comúnmente decimos, está bajo su jurisdicción, o está bajo su análisis. Entonces, cuando un juez tiene que entender sobre una materia, es porque justamente se le ha atribuido esa función, porque se le ha atribuido esa tarea, o porque corresponde, según la normativa, bien, a que sea X, bien, porque no me refiero a una persona, sino a un ordenamiento, perdón, a un ordenamiento no, a un fuero, bien, o a un organismo específicamente fijado por alguna norma, bien, que dice que tal es quien debe entender en la cuestión. En cambio, hay casos en los cuales vamos a ver que, por ejemplo, dice, tal cuestión se resolverá por la justicia nacional del país. Entonces, cuando se refiere a la justicia nacional, nos referimos a que depende de la materia que sea, volviendo a lo que hablábamos antes, bien, depende de la materia que sea, va a ser de alguna manera sorteada la causa dentro de lo que es el fuero civil, el fuero laboral, etc. Bien, pero, o comercial, por ejemplo. Pero debemos entender que cuando de alguna manera la normativa establece cuál es la jurisdicción en forma directa, bien, automáticamente vamos ahí. Da un ejemplo que tiene que ver con un accidente de un buque en el texto, bien, y dice, imaginemos un caso de un accidente de buque donde la compañía de seguros posee domicilio diferente del lugar en el cual ocurrió el accidente. Bien, teniendo en cuenta que, como se verá más adelante, que un factor de atribución de la jurisdicción podría ser el domicilio del demandado, el juez podría iniciar la demanda, se podría iniciar la demanda ante justamente el juez del domicilio, bien, del demandado. Entonces habría que tomar el domicilio del demandado, en este caso donde ocurrió el accidente, bien, y efectivamente ese sería el juez que entiende, y no el del domicilio, por ejemplo, del actor, del que va a iniciar o del que va a promover la acción. ¿Por qué? Bueno, porque está justamente en un país distinto, está en un lugar diferente. En cambio, el accidente es en X lugar que estábamos diciendo recién. Esto obviamente es un ejemplo que da el texto y sirve solamente a los efectos de ejemplo. En cuanto a lo que tiene que ver con la jurisdicción indirecta, justamente vamos a hablar, o mejor dicho, cuando veamos, porque me parece que no lo hemos visto, cuando hablemos sobre colaboración internacional, no sé si es un tema que ya vimos acá, pero justamente cuando hablamos de jurisdicción indirecta, nos referimos a esto. ¿Por qué? Porque la jurisdicción, como es la manifestación justamente del poder soberano, bien, y se puede decir de los estados, puertas hacia adentro, bien, como decíamos antes, y no puede haber justamente un exceso en cuanto a eso. ¿Por qué? Pues yo estaría excediendo mi jurisdicción si estuviera saliendo de los límites que me establece la norma o de los límites de mi país, ¿sí? O sea, de las fronteras. Entonces, efectivamente, lo que hago es, al no poder excederlo, necesito poder ejercer la jurisdicción de manera diferida o de manera indirecta, bien como me facilita esta clasificación. Entonces, en este caso, al juez, al carecer de facultades, de competencia para poder ejercer justamente ese poder de imperio, ¿no? Que decíamos antes, porque esto ya le queda ajeno al territorio en el que está, debe requerir colaboración en un juez de ese país. Ahora voy a dar un ejemplo que es muy fácil de entender, donde justamente donde lo puede hacer. Y esto se puede dar a través de, bien, y lo vamos a ver más tarde, la posibilidad de aplicar la jurisdicción a través, por ejemplo, esto, le voy a dar un ejemplo que no aplica a internacional privado, ¿no? Si yo tengo una orden de captura, ¿sí? Y la persona que no está en mi país, sino que está en otro lado, bien, en cuanto a lo que hace a la colaboración internacional, voy a buscar, bien, en qué país está y voy a ordenar la captura internacional de esta persona. Pero yo no lo puedo hacer porque yo no me puedo meter en el otro país. Entonces lo que hago es, requiero a través de los distintos mecanismos que hay, ¿sí? Puede ser a través de una orden diplomática o puede ser a través de un exhorto, a través de lo cual yo justamente exhorto a un juez de otro país, ¿sí? O de otra jurisdicción a que aplique un derecho y una orden que le es ajena.
¿sí? Entonces se requiere la colaboración internacional, en este ejemplo que les digo, bien para traer a esta persona al país, ¿sí? Y para que esa persona sea detenida en tal país y poder extraditarla o traerla a mi jurisdicción. En este caso, o mejor dicho, en la materia, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, la posibilidad de que se aplique una sentencia. O sea, que en otro país se reconozca una sentencia que dicté yo en mi jurisdicción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que se hace aquí no sé, un proceso concursal de una empresa que tiene en otro estado, en otra jurisdicción, que tiene, por ejemplo, bienes, y yo ordeno rematar los bienes, efectivamente voy a necesitar que el remate se haga en otro lado. No voy a poder hacer traer, o sea, capaz que sí, puedo hacer traer bienes muebles, pero si es un inmueble no lo puedo hacer que de alguna manera se traslade hasta acá. Efectivamente lo que voy a requerir es la colaboración internacional para que otro juez, ¿sí?, aplique el derecho y aplique de alguna manera el fallo, ¿sí?, o la sentencia o la resolución que yo estoy ordenando acá, bien, y se aplique en otro país. Obviamente suena bonito y suena lindo y suena fácil, pero lo cierto es que suele ser algo bastante extenso, bastante difícil, y por sobre todas las cosas, la palabra colaboración es la que más se complica, porque no siempre uno obtiene la colaboración en otro estado. Tiene que haber un tratado o tiene que haber ya cierta jurisprudencia, y aparte uno se somete a las demoras de los otros países, que a pesar de que nosotros podríamos pensar, bueno, pero no, la demora en la justicia acá en Argentina es moneda corriente, bueno, no se preocupen que hay otros países en los cuales también es moneda corriente la demora en la justicia, tal vez no sé si tanto como acá, pero es algo bastante común. Bien. Hay obviamente diferentes niveles de lo que llamamos colaboración internacional, ¿no?, para la aplicación de esta jurisdicción indirecta. La colaboración básica justamente radica en la realización de notificaciones, ¿bien? O sea, en cuanto a lo que yo necesito que el otro estado o que la otra jurisdicción haga, por ejemplo, en cuanto a la notificación, a la información que debe prestar, ¿sí?, efectivamente, como decimos, el envío de una cédula de notificación o mismo de una carta de documento, si está en otro estado y para que tenga valor legal, puedo requerir que esa notificación sea a través de otro juez. O sea, esta diligencia que yo hago la puede hacer el juez al cual yo le estoy requiriendo colaboración, ¿no?, el juez requerido. Esto, de alguna manera, no es que yo estoy comprometiendo a esa jurisdicción o a ese juez para que, o mejor dicho, lo estoy comprometiendo para que él haga algo. No, solamente lo estoy comprometiendo para que haga esta notificación, porque yo no puedo hacer una notificación que tenga valor legal en otro país. Bien, entonces yo lo que hago es cursar una cédula para ese país, no sé, Uruguay, ¿sí? Un juez de acá informa a un juez de allá, ¿sí?, lo cual es un proceso, como les digo, en el caso de a través de un exhorto, es medio tedioso porque esto necesita un abogado en Uruguay que me inicie un expediente allá, como puede suceder acá, que se llama un exhorto justamente, y lo que se hace es se envía una notificación desde acá al juez, o mejor dicho, yo se lo entrego al juez, el juez la envía a través mío o a través del correo diplomático o el que yo quiera utilizar y pagar, bien, a otra jurisdicción, y esa jurisdicción notifica a la persona que yo quiero notificar. Se imaginarán que ese trámite no es algo que se hace en 2 días, pero bueno. Bueno, volviendo entonces a lo que les decía recién, volviendo a los diferentes niveles que puede haber de colaboración internacional, dentro de lo que son las medidas que se pueden tomar de última ratio, ¿no?, o en un caso, se podría decir, de última, o en un momento de extrema necesidad, por ejemplo, es lo que llamamos las medidas cautelares. Las medidas cautelares o precautorias son las que, por ejemplo, yo utilizo si necesito, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no?, que todos sabemos más o menos lo que es, o que todos sabemos lo que es, por ejemplo, una medida preventiva. Yo lo que estoy evitando es que la persona se fugue, que la persona entorpezca con el proceso, bien, que la persona pueda llegar a lastimar justamente a la víctima o a otra persona, entonces, o que se pueda lastimar a sí misma, entonces tomo bien preventivamente esta tarea. Bueno, en el caso de que en un juicio, por ejemplo, contra una persona, para que no sé, por ejemplo, un concurso, una quiebra o cualquier proceso, bien, yo puedo necesitar que justamente se tomen medidas
para evitar que esa persona pueda desapoderarse, o sea, pueda vender, pueda sacarse de encima los bienes, o sea, pueda reducir su patrimonio, o bien pueda, lo mismo, entorpecer el proceso, bien, afectando en algo. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo la decisión de pedirle al juez competente que, bueno, a modo excepcional, a pesar de que las medidas cautelares o las medidas preventivas o precautorias son bastante corrientes, pero digo, no deja de ser un mecanismo de excepción, y lo que yo hago es solicitarle a un juez que excepcionalmente tome esta medida previa, ¿no? Antes de que sigamos con el trámite normal de un proceso, bueno, que tome recaudos sobre esto, esto y esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le voy a pedir a un juez que es competente en otra jurisdicción, lo que necesito, por decirlo de alguna manera, es, bueno, como dice el texto, un nivel mayor de compromiso, ¿no? O sea, ya no es una simple notificación, es, che, mandar esta carta a fulano. Está bien, lo estás obligando legalmente, le van a contar los plazos, todo, pero la verdad es que aplicar una medida precautoria, o sea, impedirle a una persona, por ejemplo, ¿no? Que no pueda salir del país cuando está en otro país, es bastante, ¿bien? O sea, estoy de alguna manera pidiéndole, como decía antes, un compromiso mayor porque ya estoy restringiendo derechos, ¿sí? Las medidas precautorias justamente son precautorias porque es una medida restrictiva de derechos. Es que la persona no pueda gastar su sueldo, bien, que la persona no pueda salir del país, que la persona no pueda desapoderarse, ¿sí? O sea, dice llanamente que no pueda vender bienes. La inhibición general de bienes, por ejemplo, causa eso, ¿sí? O la traba de embargo justamente es que no puede alterar ese bien, que no puede, justamente ese bien va a figurar como embargado, por consiguiente no lo va a poder utilizar ni para venderlo en forma, ¿sí?, legal, o no va a poder, por ejemplo, no sé, por ejemplo, imponerle una hipoteca, ¿sí?, sobre un bien inmueble o una prenda sobre un bien mueble. Entonces, efectivamente, yo lo que estoy haciendo es tomando recaudos previos para que justamente la demora del proceso, a veces en el normal y a veces extremadamente extensa, justamente no me traigan a mí un perjuicio aún mayor. Porque si no, yo inicio un proceso y demás, y después cuando llego al final del juicio, el tipo ya no tiene bienes, o la empresa ya no tiene bienes, o la empresa ya no existe más. O la empresa se fue del país. Entonces, efectivamente, lo que tengo que hacer es intentar, ¿sí?, proteger el patrimonio que de alguna manera estoy apuntando a justamente salvaguardar. Entonces, el juez, que en este caso requiriente, que soy yo, voy a explicarle, ¿sí?, sustanciadamente por qué él tiene que aplicar justamente una medida cautelar. Después van a ver algunos ejemplos ahí que nombran el texto, que les puede llegar a servir para esto, pero efectivamente la limitación al ejercicio de ciertos derechos es, se puede decir, algo bastante severo. Entonces requiere que justamente el juez requirente, que soy yo, y el juez requerido, que va a ser aquel que aplica la jurisdicción en el lugar que yo necesito, voy a intentar convencerlo de alguna manera o sustanciar bien de por qué el juez del otro país o del otro estado o de la otra jurisdicción tiene que tomar estos recaudos o tiene que cumplir con lo que yo le estoy requiriendo, y efectivamente va a analizarlo no solamente materialmente respecto a los hechos que yo le estoy contando, sino también formalmente. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora ya no es solamente una notificación, que ojo, las notificaciones también tienen formalidades o solemnidades. ¿Bien? Yo tuve un caso, por ejemplo, en nuestro país en el cual tenía que notificar a una persona que estaba en extraña jurisdicción. Nosotros tenemos una ley para notificar a las personas que están en otra provincia, pero a su vez la ley no está aprobada, ¿sí?, por todas las provincias, por todos los códigos procesales, ¿sí? Los códigos procesales no siempre se sujetan a esa ley. Entonces hay provincias, como por ejemplo la provincia de San Luis, a la cual yo no la puedo notificar con una cédula ley 22172. Que sería lo que llamamos la notificación en extraña jurisdicción. La tengo que hacer por otro medio, ¿sí? O lo hago por un escribano, o lo hago por una ley, por una cédula, bien, que vaya por otro medio, o contrato un abogado de allá, o sea, ya es distinto, por decirlo de alguna manera. O lo tengo que hacer vía exhorto, ¿sí? Que es esto de generar un expediente en otra provincia para que lo notifiquen al tipo. Solo para eso. Entonces, bueno, ya le estoy sumando no solamente un montón de costos,
sino que también se me está complicando el expediente en ese caso. Bueno, en estas cuestiones, si yo necesito una medida cautelar, le voy a tirar no solamente todo lo material, ¿sí? Se podría decir todo lo que tiene que ver con qué fue lo que pasó y por qué yo le estoy requiriendo esto, sino también lo formal. O sea, tengo que cumplir con una serie de requisitos y la medida cautelar no solamente tiene que ser aplicable acá, sino principalmente tiene que ser aplicable allá. O sea, tengo que sustanciar bien todo para que esta medida cautelar, como les decía antes, ¿no? Una medida de excepción para restringir derechos, tiene que también poder ser aplicada en el país al cual estoy, o en el estado, o la jurisdicción a la cual estoy requiriendo. Bien, normalmente hablamos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. ¿Sí? Cuando hablamos de medidas cautelares, normalmente nos referimos a esos dos requisitos. ¿Sí? Entonces, el juez requerido va a ser el que justamente va a analizar todo esto, va a analizar que yo esté cumpliendo formalmente y que esté bien sustanciado los aspectos materiales, ¿sí? Y en el caso de que esté de acuerdo, determinará justamente la fijación o la clausura o la suspensión de ciertos derechos, bien, para mejor proveer de este juez requiriente que está del otro lado, no sé, del charco, o al menos del otro lado de la reja. Bien, y el mayor nivel de compromiso del cual voy a hablarles ahora, por último, es lo que tiene que ver con reconocimiento y ejecución de sentencias, que después lo vamos a explicar bien, pero más o menos un poco una intro yo ya se las di, que tiene que ver, o mejor dicho, que va a hacer referencia a la necesidad de que este Estado, bien, que es competente, este juez, perdón, que es competente en otro Estado, bien, efectivamente lo que va a hacer es aplicar la sentencia que yo bien dicté en un país, ¿sí? O en una jurisdicción totalmente distinta. Y el reconocimiento y la ejecución justamente hacen referencia no solamente a decir, che, mirá, qué lindo, mirá la sentencia que te pusieron, no, sino tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con la aplicación de la sentencia. O sea, no solamente que se reconozca y que se ejecute, y mejor dicho, no solamente que se reconozca, sino también que se ejecute y se aplique esa sentencia. ¿Sí? Entonces, si esa persona, por ejemplo, le tengo que mandar a que le ejecuten los bienes o a que, no sé, o a que se los, como decía antes como un ejemplo, se los rematen, voy a necesitar que este juez competente en el territorio donde está ese bien pueda justamente poner a la venta o a remate esos bienes. Que no es poca cosa, ¿eh? Esto, por eso está en el orden del nivel de compromiso, bien, y es el compromiso más alto en cuanto a colaboración internacional dentro de lo que es el derecho internacional privado. Bien, ¿alguna duda sobre esto? Por mi parte. Yo tengo una pequeña duda, ¿no? Una inquietud ahí. Bien. Con lo de la medida cautelar, o sea, prende la cámara, sí. Ahí está. ¿Cómo, perdón? Eso que decías de la medida cautelar, Sí. viste que, o sea, queda todo en manos de ese juez de la otra jurisdicción. O sea, Ajá. No es que yo le tiro las cosas y me voy, por decirlo de alguna manera, no. O sea, si bien no, yo le obvio. envío para que haga la aplicación, se puede decir, de una medida cautelar, bien, voy a hacer el seguimiento de eso y voy a ver, obviamente, qué posibilidades tengo y me va a dar una respuesta, que es sí, se ordena el cumplimiento de esta medida cautelar o no. Pero ponerle que cumplís todos los requisitos y todo Ajá. da como para que se aplique. El juez de la otra jurisdicción te puede decir, no, esto es mucho Claro. tiempo, o es muy costoso, cosas así. No, bueno, lo del costoso O en sí o realidad sí. depende de mí, porque es un juicio Bueno, privado, claro. entonces voy a ser yo el Pero, que lo va a costear. O mejor dicho, la parte interesada, no yo porque yo era el juez yo era el juez requirente. Pero digo, en este caso, si es un juicio tuyo contra Camila, y Camila, que como ya sabemos, está en otra jurisdicción, bien, en este caso yo le envío a Abril, yo juez, o mejor dicho, vos presentás el pedido de aplicación de medida cautelar, cumplís con los requisitos de informarme a mí, yo te doy el ok, vos se lo mandas a la otra jueza, que en este caso es Abril, bien, que es de la jurisdicción de donde está Camila, bien, y Abril va a analizar esta cuestión y va a decir si es aplicable o no es aplicable. Bien, esta medida cautelar si procede o no procede. En el caso de que te diga que sí, vos vas a ir contra Camila en la jurisdicción que corresponda, por ejemplo, con su domicilio o donde tenga los bienes. ¿Está bien? En el caso de que yo te diga que no, o que mejor dicho, que Abril te diga que no, vos lo que vas a hacer es, en el mecanismo que corresponda con el domicilio que estamos hablando, con la jurisdicción que estamos hablando, vos lo que vas a hacer es apelarlo y demás. O te vas a quedar callado y vas a decir, bueno, la pucha, tendré que esperar a la sentencia. ok, bárbaro. ¿Bien? Perfecto, gracias.
Yo creo que lo de la pucha te ayudó un montón. Bien, ¿alguno tiene alguna otra duda? ¿Alguna? Bien, continuamos. Entonces, antes nos nombramos, ¿sí? Y se van a acordar ustedes cuando yo les diga lo de los factores de atribución, ¿no? Y con los factores de atribución están muy vinculados con lo que son los puntos de conexión. ¿Qué eran los puntos de conexión? ¿Alguien se acuerda de cuando hablamos de la legislación? ¿Nadie se acuerda? A 2 semanas del examen, ¿nadie sabe qué son los puntos de conexión? Era eso de pectorales reales, si se refieren a personas o bienes. Sí, pero ¿qué eran? No tanto no tanto qué es lo que te acordás, sino qué eran los puntos de conexión. Igual está bien, porque por lo menos vino algo, al menos conectamos un poco, pero digo, ¿qué eran los puntos de conexión? Qué triste. No pasó hace tanto, che, que vimos puntos de conexión. La atención que me estarán prestando últimamente. Bien, cuando hablamos de puntos de conexión, justamente nos referimos a que eran referencias que nos permiten justamente vincular, ¿sí? El elemento de extranjería, ¿sí? ¿Con qué? Con las normas, ¿bien? O sea, yo voy a analizar ese elemento de extranjería, ese elemento que me dice esto es derecho internacional privado, y lo voy a vincular con la norma que corresponda según lo que me está indicando, ¿bien? Entonces, en este caso, si yo digo, son como los elementos, son como los puntos de conexión, pero los factores, o sea, los factores de atribución son como los puntos de conexión, pero en vez de vincularme una normativa, me van a vincular a la jurisdicción, lo que voy a decir es que justamente son referencias, ¿sí? Que me van a vincular, ¿qué cosa? El elemento de extranjería con qué? Con el juez competente. Yo les contesto para así ustedes se sienten menos peor. Bien, entonces, lo que me va a determinar el factor de atribución es, bueno, qué juez será competente o qué juez determinará en cierto conflicto. Bien, tomado por qué? Bueno, por ese punto o por ese factor, perdón, de atribución que tiene que ver con o que está vinculado con lo que son los elementos de extranjería y demás. Entonces, en este caso, existe, por decirlo de alguna manera, lo que llamamos lo que llamamos la prórroga de jurisdicción, y esto de la prórroga de jurisdicción es algo que está permitido en el caso de que las partes de alguna manera se pongan de acuerdo en ello. ¿Por qué? La prórroga de jurisdicción es la posibilidad que tenemos los particulares de poder decir, en el caso de que pase un conflicto entre nosotros, ¿no? A través de un contrato, no se va a aplicar el derecho, ¿sí? No se va a aplicar la norma que él tiene en su país, que le va a decir que tiene que aplicarse, por ejemplo, o mejor dicho, perdón, tiene que entender el juez de Argentina o el juez de tal lugar. Sino en este caso, al existir una prórroga de jurisdicción, lo que vamos a decir es, yo quiero que entienda, no sé, tal tribunal arbitral o el juez de X país. ¿Sí? Entonces, no vamos a caer en mi derecho o en tu derecho, sino que, perdón, no vamos a caer en mi jurisdicción o en tu jurisdicción, sino que vamos a ir a una tercera jurisdicción. ¿Se entiende esto? Esto es la posibilidad de prorrogar. Esto es la posibilidad de determinar justamente que por fuera del punto, o perdón, por fuera del factor de atribución que corresponda, bien, yo voy a determinar, de acuerdo contigo, ¿sí? O de acuerdo a las partes, voy a determinar cuál es, de alguna manera, la jurisdicción que será competente. Voy a determinar qué juez va a entender en la cuestión. Entonces, la autonomía de la voluntad, que es esta aptitud de decidir, ¿bien? De que cada persona puede determinar como voluntariamente qué jurisdicción es la aplicable, solamente se puede hacer de manera bilateral o multilateral, pero digo, todas las partes tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Sean 2, sean 3, sean 1000,
las partes que contratan tienen que estar de acuerdo en esta prórroga, en esta posibilidad de, no prórroga en el tiempo, sino prórroga de salirse de la jurisdicción que corresponde, ¿bien? Y reconocer que la atribución, justamente que el factor de atribución, lo tiene otra jurisdicción. Entonces, por eso nuestro derecho, ¿sí? De hecho, en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de nuestro país, justamente dice eso. Dice, la competencia atribuida a los jueces, a los tribunales, nacionales, es improrrogable. Sin perjuicio de ello, bien, las partes lo pueden hacer. Salvo en los casos en los cuales está prohibida la prórroga de jurisdicción, pero las partes lo pueden acordar. Bien, entonces, acepta el Código Procesal Civil y Comercial la posibilidad, ¿sí?, de atribuirle la jurisdicción a, por ejemplo, un juez o un tribunal competente de otro lado. O, como les decía antes, a la posibilidad de atribuírselo a un tribunal arbitral. Y esto es muy importante. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque los tribunales arbitrales, cuando ya veamos bien qué es lo que son, nos van a dar la solución más rápida y soluciones muy proclives, bien, y cercanas a la solución del conflicto. ¿Sí? Y no tanto, por decirlo de alguna manera, lo que estamos obligados a cumplir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente nos van a dar un espacio de debate, un espacio de solución para estos conflictos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? Se quedó así mudo. ¿Nada? No. Ah, bueno, perfecto. ¿Ninguna pregunta, nada? Espectacular, qué bien que venimos. Bueno, entonces, van a encontrar justamente, como yo les decía, el textual del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a lo que tiene que ver con eso, y una breve explicación respecto a lo que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía de la voluntad, ¿sí?, para determinar el juez competente, o la jurisdicción competente. ¿Sí? Y efectivamente, puede existir que si las partes no hubieran ejercido la autonomía de la voluntad para determinar el juez competente, o si la autonomía de la voluntad no fuera aceptada, justamente se van a aplicar las normas supletorias, ¿sí?, para determinar el juez competente. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que las partes no hayan determinado una jurisdicción competente, entonces vamos a entrar ahí en el juego de cuál es la jurisdicción aplicable, o también puede ser que las partes hayan determinado un tribunal o un juez en particular, y ese tribunal o ese juez se haya declarado, como les decía antes en el ejemplo, incompetente. Bien, entonces ese factor de atribución, por decirlo de alguna manera, quedaría coartado, ¿sí? Y efectivamente entraríamos esa atribución de competencia de jurisdicción directa quedaría totalmente coartada, y lo que hacemos es volver un poco a la determinación de los factores de atribución de la jurisdicción, bien, y ahí, de alguna manera, buscamos como esa conexión con la jurisdicción que resulte competente en cuanto a la normativa. Y ahí sí entramos a lo que son la clasificación de personales, reales y conductistas, ¿sí?, que es lo que una de ustedes había dicho hace unos instantes. ¿Entendió? ¿Se entiende más o menos? Bueno, esta clasificación que ustedes vieron en su momento con los puntos de conexión es la misma, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con los personales, los reales y los conductistas, esa clasificación es la misma, tanto para los puntos de conexión como para los factores de atribución de la jurisdicción. ¿Está bien? Yo no sé si están dormidos, pero bueno, sigo entonces. Van a después ver sobre el tema de los conflictos, ¿sí?, sobre los conflictos positivos y negativos. Eso se lo dejo a ustedes, es algo muy breve, pero de alguna manera van a aparecerle dos conflictos y también les voy a explicar cómo es la solución de esos conflictos, ¿sí?, tanto de los conflictos positivos y negativos, son 3 o 4 párrafos, no les trae una problemática aún mayor. Bueno, vamos a hablar de lo que es arbitraje. En cuanto a lo que tiene que ver con el arbitraje, justamente es un sistema mediante el cual dos o más partes, ¿sí?, deciden la solución del conflicto a través de determinar o de atribuir de capacidad, ¿sí?, a un tribunal, ¿sí?, en este caso de árbitros, no de jueces, y el atributo principal de los tribunales, o sea, del arbitraje, es la voluntariedad.
¿sí? O sea, tiene que existir voluntad de las partes en cuanto a atribuirle la jurisdicción, ¿sí? a un árbitro o a un grupo de árbitros, ¿sí? O a un tribunal arbitral. Cuando nos referimos a un tribunal, justamente se refiere a que son 3. Pero bueno, hay tribunales de 5, ¿sí? Siempre tienen que ser impares, pero digo, hay tribunales que mientras sean impares, tiene que ver con la posibilidad de que todas las partes se sientan, por decirlo de alguna manera, que son reconocidas. Por eso si hay dos partes, ¿sí? Los árbitros son 3, ¿sí? Si hay, no sé, 3 o 4 partes, bien, los árbitros van a ser 5. Porque tiene que ver con que todas las partes se vean de alguna manera identificadas con alguno de los árbitros, pero que efectivamente también existan aquellos árbitros que sean imparciales, ¿sí? Y que efectivamente no tengan ningún tipo de vínculo con las partes, ¿sí? Con ninguna de las dos partes que están en conflicto, o con ninguna de todas las partes que están en conflicto. Bien, entonces, bien, van a ver después lo que tiene que ver con el respecto del arbitraje, que, como les decía recién, una de las características principales es la voluntariedad, ¿sí? Porque acá el factor de atribución queda subsumido a lo que es la voluntad, la autonomía de la voluntad de las partes que están en este conflicto, que en realidad lo determinaron seguramente antes de entrar en conflicto. Bien, cuando hicieron el contrato determinaron que cualquier conflicto que derive de este contrato, bien, se resolverá a través de el tribunal arbitral X, ¿sí? O a través del árbitro tal. Entonces, efectivamente, esa prórroga, ¿sí? de la jurisdicción no se hace a través de un factor de atribución, sino que se hace a través, como les decía recién, de la autonomía de la voluntad. Esta prórroga de jurisdicción se puede dar de dos formas. La primera es mediante una cláusula compromisoria, ¿sí? Y la segunda es mediante lo que llamamos el pacto arbitral. La cláusula compromisoria consiste justamente en la inclusión de una cláusula en el contrato, ¿sí? Que vincula a las partes, ¿bien? Y que en el caso de que exista un conflicto, estas partes ya determinan someterse a la solución de un tribunal arbitral. En cambio, el pacto arbitral suele ser un poco más específico y tal vez apunta a tal vez la solución de varios conflictos que pueden ser, ¿bien? ¿Por qué? Porque determina también no solamente cuál es el tribunal, sino que también determina reglas que son aplicables al arbitraje, ¿sí? Esto de alguna manera, yo no he participado nunca o mejor dicho, no he tenido al alcance lo que es un conflicto que haya establecido pactos arbitrales, pero sí, por ejemplo, he atendido causas o que tenían de alguna manera ya contratos y que han, por ejemplo, dispuesto cláusulas arbitrales o cláusulas compromisorias en realidad. Entonces, eso, por decirlo de alguna manera, ya establece, ya les marca de alguna manera que, bueno, en el caso de suscitarse un conflicto van a ir a traslado y listo. ¿Pero por qué? Porque ya establecer el pacto arbitral suele tener un conflicto en sí mismo. ¿Por qué? Porque ponerse de acuerdo en un tribunal y ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas con las cuales se va a regir ese tribunal o se va a regir la solución en el tribunal arbitral, bueno, siempre suele ser más conflictivo, ¿bien? Entonces se suele dar más conflictos respecto a eso. Los arbitrajes se pueden dar de alguna manera de dos formas, ¿sí? La primera es lo que llamamos el arbitraje institucionalizado y la segunda es lo que llamamos el arbitraje ad hoc. Los arbitrajes institucionalizados, ¿sí? Justamente son organizaciones o instituciones, ¿sí? Y este tribunal existe de forma permanente, ¿sí? O en el texto aclara la posibilidad de una semipermanencia. Esto justamente tiene que ver con que, bueno, hay un tribunal que está funcionando constantemente o todo el tiempo y que efectivamente en caso de requerírselo, no se tiene que solicitar la conformación de este tribunal. ¿Por qué? Porque ya funciona en la solución de conflictos. En cambio, o sea, la solución de conflictos para otras partes. Por ejemplo, no sé, en nuestro país está el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿sí? O la American Arbitration Association, que obviamente justamente tiene que ver con tribunales que son de alguna manera constantes, ¿bien? O la Cámara de Comercio Internacional, trabajan de alguna manera de manera constante y el conflicto, se podría decir, se suscita de manera permanente, ¿bien? Porque justamente son materias en las cuales
se dan conflictividades a diario. Entonces, no requiere justamente la utilización o la creación de un tribunal arbitral. Lo bueno que tiene esto es que son tribunales arbitrales que funcionan de manera permanente y que por consiguiente ya son conocidos en la materia. No solamente ellos entienden, son conocidos, son conocedores de la materia, sino que a todos los que trabajan, se podría decir, de eso, conocen de alguna manera, entonces las reglas ya están marcadas de antemano, ya se saben, se podría decir, ya hay un conocimiento previo de cómo funciona. Lo negativo que indica el texto es en cuanto a lo que tiene que ver con los costos, que esta parte es la que yo mucho no entiendo por qué, porque en realidad si yo pienso en la posibilidad de conformar o de tener que conformar un tribunal arbitral, me imagino que los costos deberían ser más altos que un tribunal que ya está conformado y que funciona de manera permanente. Me imagino que lo que funciona de manera permanente debería ser más económico, pero bueno, no sé, al menos el texto marca sobre la desventaja en cuanto a lo que tiene que ver con el costo, bien, porque todo lo otro, de alguna manera, me parece positivo en cuanto a la permanencia y a cuanto a la posibilidad de acceder y a las reglas claras, ¿no? O sea, la posibilidad de que uno ya sepa, no solamente cómo te puede ir cuando vayas a un tribunal con el conflicto lo cual indica como cierta, no tanto seguridad, sino esta posibilidad de yo decir, bueno, hay como cierta predecibilidad, ¿no? En cómo se va a resolver una cuestión. Y eso lleva o conlleva una cierta seguridad en cuanto a lo que es la aplicación de la jurisdicción. En cuanto a los tribunales ad hoc, justamente son tribunales que se constituyen para un caso concreto, ¿sí? Ahí van a encontrar lo de los 3 y de los 5 miembros, bien, porque justamente tiene que ver con la posibilidad de que las partes designen, ¿sí? De alguna manera, a los jueces, a los árbitros, perdón, que consideren pertinentes o que consideren competentes, y después van a designar, de acuerdo a ellos, se designará de común acuerdo, un tercero o el impar, ¿no? Un quinto, que actuará como presidente. La diferencia acá es que si no existe un pacto arbitral, lo que yo voy a tener es esta impredecibilidad, ¿no? Esta cosa de decir, no sé cuáles son las reglas con las que se maneja el tribunal arbitral, y efectivamente, al no tener tanto conocimiento de cómo funciona, puede ser que haya algunos ruidos a la hora de o crear ese pacto arbitral o después en la aplicación. Bien, y eso puede conllevar un conflicto más entre las partes durante la tramitación de la causa o cómo, de alguna manera, va a funcionar ese tribunal arbitral. También en cuanto a estos tribunales que se generan, ¿sí? Al no estar institucionalizados, tampoco tienen un lugar físico, bien, donde se concentra. Entonces, tiene que haber primero tiene que como que generarse, de alguna manera, se tiene como que institucionalizar, bien, para este caso concreto, entonces obviamente va a haber una demora. Entonces, bueno, esa se podría decir una de las desventajas. Pero reconoce el texto que utilizamos para este tema, que justamente suele ser más sencillo lo que es el pacto de honorarios, porque bueno, es más razonable y es acorde también a las necesidades de las partes en cada conflicto. Bien, en cuanto al otro, es como que el otro, al ya estar institucionalizado, se podría decir, es como que todo ya viene como ya predeterminado. Lo cual, bueno, para algunos esa predeterminación o esa cuestión de previsibilidad puede ser un factor positivo, mientras que para otros tal vez prefieren, se puede decir, estos tribunales ad hoc, que obviamente son como más imprevisibles a la hora de solucionarse estos conflictos, porque, bueno, obviamente carece de estos elementos que les decía recién. Después el cuarto punto dentro de lo que es la jurisdicción, que es el penúltimo, que vamos a ver, es lo que tiene que ver con la colaboración internacional. Al hablar de colaboración internacional, ¿sí? Al hablar de jurisdicción indirecta, nos referimos a lo que era la colaboración internacional. Bien, y justamente a la necesidad de realizar, ¿sí? O de ejercer el poder de imperio que tiene un juez, ¿sí? En un territorio, bien, llevarlo a un territorio que le es ajeno, ¿sí? A otra jurisdicción, donde obviamente no tiene ese poder. Entonces requiere, ¿sí? Esta
esta intervención de otro juez para justamente llevar su jurisdicción, llevar su competencia, bien, en otro terreno. Reconocemos que hay 4 formas o 4 vías de colaboración internacional. ¿Sí? La primera, la que les nombré también cuando estábamos hablando de jurisdicción indirecta, lo que llamamos la vía diplomática. La vía diplomática es mediante la cual el exhorto es enviado por el juez requirente, ¿sí? Siguiendo lo que llamamos el circuito, bien, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Primero por el derecho interno, o sea, establecido por el derecho interno, hasta que llega, de alguna manera, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y este organismo es el que lo remite justamente al país donde está el juez que se requiere, ¿no? Lo que sería el juez requerido, y el exhorto justamente lo que hace es, pasa del circuito interno, ¿bien?, al circuito interno, ¿sí?, determinado por el derecho de ese lugar, ¿sí? O sea que después es como que de alguna manera yo, para poder hacer esta vía, tengo que conocer vastamente, es decir, cuál es el circuito que va a llevar. Obviamente entiendo que el primer circuito ya lo conozco, ¿no? Entonces, lo complicado va a ser a la hora de el circuito que va a darse en el otro, en el país donde va a ser el juez requerido. Bien, entonces hay una necesidad que, de alguna manera, de conocer todo esto, y por sobre todas las cosas, de no solamente la legislación, sino también la jurisprudencia, ¿sí? Y cómo es que se llevan adelante, bien, estas vías diplomáticas. Porque, lisa y llanamente, se aplica otro derecho. Sí, se aplica otro derecho para todo, se aplica todo derecho para ese circuito, como también para contingencias, ¿no? Si se pierde un documento, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, entonces, por eso les digo, el juez requerido me va, o mejor dicho, el juez requerido me va a indicar un ordenamiento jurídico, ¿sí? Y ese ordenamiento jurídico se va a aplicar de alguna manera desde el momento en el cual sale del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, voy a tener la aplicación del otro derecho. Y obviamente los conflictos que puedan darse en ese otro ordenamiento jurídico. Una vez que el juez del derecho acepta la competencia, ¿sí?, de la otra jurisdicción acepta la competencia, efectivamente, obviamente si está de acuerdo y si cumplió con los requisitos y todo, en caso de darse, y en caso de poder cumplir con esto que se le ha encomendado, esta jurisdicción que se le ha prorrogado, justamente lo que vamos a hacer es que haga la vía inversa, o sea, que pase por el Ministerio de Relaciones Exteriores, bien, para el país, y vuelve al juez requirente. ¿Bien? ¿Se entendió lo que les estaba diciendo? Sí, sí. Bien. El segundo sistema, sí, que es el más utilizado, creo yo, que es el de la vía judicial. Es muy similar al descripto, al que dijimos antes, pero en realidad, en lugar de ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, en combinación con el consulado extranjero y demás, la comunicación se efectúa de manera directa entre lo que es la oficina del Poder Judicial del juzgado del juez requirente, ¿bien?, y el del país requerido, o del país del juez requerido. Acá lo que pasa es que, en realidad, no es el más utilizado, sino con un aditamento que vamos a hablar de uno de otros sistemas, que tiene que ver con la participación, un poco lo que yo les daba antes el ejemplo de la participación de los letrados, en realidad, porque acá empiezan los particulares. No hay una comunicación directa entre los poderes judiciales. Bien, acá lo que van a participar, mejor dicho, no en este segundo caso, sino en otro, es la participación de los particulares, de los interesados. Y recién ahí se puede decir cómo va a funcionar o va a estar como más activo el tema. Porque efectivamente, al no existir una comunicación directa entre los jueces, voy a necesitar que sea la parte interesada la que ingrese el documento al juez requirente, bien, y sea quien se encargue de llevarlo hasta el juez requerido. Que era el ejemplo que yo les daba antes de la aplicación de una notificación, perdón, el ejercicio de una notificación que se da, por ejemplo, en Uruguay. Entonces,
el particular, o sea, en realidad el abogado del particular, ingresa el documento, lo retira, bien, se lo da a un abogado de Uruguay para que haga lo mismo en un juzgado allá y se encargue, se podría decir, de lo que es la notificación. Pero no es algo directo que se da entre los juzgados. El tercer sistema justamente consiste en la tramitación por vías de autoridades centrales. O sea, al igual que el de recién, bien, la comunicación no se hace ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no hay, por decirlo de alguna manera, algo directo entre el Poder Judicial, bien, sino que hay una autoridad competente, ¿sí?, especialmente designada por los estados a tal efecto. Bien, en este caso, la Argentina es muy parecido al primer, bien, porque en el caso de Argentina, la Cancillería, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la autoridad designada. Entonces se da como que el primer caso, en este caso, es similar al tercero. Pero en realidad es porque en Argentina coinciden, ¿sí?, la autoridad designada, que es la Cancillería Argentina, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, como era en el primer caso que nombrábamos antes. La cuarta vía, ¿sí?, que era un poco lo que yo les comentaba recién de la segunda, pero con el aditamento de la participación activa de los particulares, bien, es la cual, yo pensé que esta figuraba en el segundo lugar, pero no, era la cuarta, es la que tiene que ver con la participación de los particulares. ¿Por qué? Porque acá va a ser el abogado de la parte requerente, ¿sí?, retira al juzgado, lleva al juzgado al exhorto y lo retira una vez que está firmado y sellado por el juzgado en cada una de las hojas y todo, ¿bien?, y lo lleva en forma personal al juzgado requerido. Obviamente, si yo voy a Uruguay y quiero iniciar un expediente, en Uruguay me van a decir, no, tiene que ser un abogado con la matrícula de acá. Entonces, se lo entrega a un abogado de allá, ese abogado se encarga, o abogada se encarga de hacer esto, bien, y efectivamente ahí recién presenta la notificación o presenta lo que se quiere hacer, sea una notificación, como vimos, ¿no?, una medida cautelar o un reconocimiento de sentencia, bien, el juez requerido va a hacer todo el análisis previo en cuanto a hechos y a derechos, y ahí va, de alguna manera, a disponer si efectivamente habilita esta notificación, medida cautelar, ¿sí?, o ejecución, reconocimiento de sentencia, bien o no. En el caso de que lo acepte, lo que hace es se aplica, o mejor dicho, se inicia el proceso del derecho interno que corresponda, bien, que establezca para la jurisdicción de ese país en estos casos, y efectivamente en el caso de obtener un resultado positivo, bien, que efectivamente logre que se lo notifique, que se aplique una medida cautelar, que son cosas totalmente distintas, ¿no?, en cuanto a lo que va a generar, bien, o el reconocimiento o ejecución de la sentencia, que se parece más a una medida cautelar, pero obviamente ya con todo el proceso cursado, y efectivamente, de ser así, eso se transmite desde el juzgado requerido al abogado, de alguna manera que yo, del país o de la jurisdicción que requerí, se lo comunica al abogado del particular, y el abogado del particular lo informa o lo presenta, mejor dicho, ante el juzgado requirente. ¿Qué sucede? En el caso de este último que yo les estoy diciendo, y que se cumpla todo eso, obviamente estamos hablando en el caso de que se dé entre países que tienen el mismo habla, ¿no? En el caso de que no, yo voy a tener que hacer la presentación en una lengua y la presentación en la otra, ¿sí? En el caso de que sea una presentación, no sé, en portugués, bien, para llevarlo a que se ejecute en Brasil, bien, lo que voy a hacer es presentarlo en portugués por un traductor público o traductora pública, bien, y después todo legalizado ante el colegio de traductores y presentado, o sea, se hace como más complicado. O sea, si van a tener algún conflicto, o mejor dicho, si van a generar algún contrato internacional, trátenlo de generar con habla hispana, ¿bien? Porque si se llega a hacer con habla portuguesa o con, no sé, con anglosajones, se les va a complicar la vida. Así que les recomiendo que si quieren hacer algún contrato internacional, bien, con quienes sepan que más o menos van a tener algún problema, háganlo en español, porque si no, nada, se les va a pudrir la momia. Pero bueno, volviendo un poco entonces, este último sistema, a pesar de que dice que la agilidad, se podría decir, es como la gran ventaja que tiene, bien, bueno, la gran desventaja es que es el más costoso, ¿sí? Porque efectivamente yo no voy a pasar por todos estos procesos, bien, de que la legalización de los documentos, bien, y todo, es todo se parece un gran tramiterío, y ni hablar del tiempo, ¿no? O sea, ya saliendo, se puede decir, de la problemática de la demora y demás,
obviamente tiene un gran costo porque todos los documentos tienen que ser legalizados, o sea, tiene que estar todo totalmente fotocopiado, todo perfecto. Bien, en el caso de poder hacérselo llegar a un abogado, o si no, a abogada, o llevárselo, bien, o sea que ya voy a tener ahí traslados y demás, y aparte el inicio de una causa, bien, o de un expediente en el exterior, que eso ya ocurre, se podría decir, en otros valores que son distintos seguramente a los que hay en nuestro país. Bien, y por último lo que llamábamos recién reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, ¿sí? Que obviamente hace ya referencia a lo que era el mayor nivel de compromiso que asume justamente un juez de una jurisdicción indirecta, y que obviamente lo que es el reconocimiento y la ejecución, obviamente son cuestiones distintas. No es lo mismo el reconocimiento de una sentencia que la ejecución de una sentencia, ¿no? El reconocimiento de una sentencia obviamente hace referencia a que, por ejemplo, cuando hace referencia a sentencias que son meramente declarativas, ¿sí? O sea, cuando hace referencia a, específicamente, sentencias que declaran una condición o hacen referencia a un hecho, ¿bien? Como por ejemplo una sentencia de divorcio. ¿Sí? Yo, para una sentencia de divorcio, no estoy pidiendo, se puede decir, que se ejecuten o que se aplique sobre bienes que no están en mi país. Sí estoy modificando un estado, que no digo que sea poca cosa, ¿no? Estoy modificando el estado civil de una persona. ¿Bien? Pero, de alguna manera, lo que hago es aplicar, ¿sí? O mejor dicho, llevo a que el estado que me es, de alguna manera, ajeno, ¿sí? Reconozca la existencia de una sentencia, bien, dictada en otro país. Esto, ¿por qué están en el mismo, de alguna manera, en el mismo escalón? Están en el mismo escalón porque la ejecución de una sentencia implica el reconocimiento de una sentencia, ¿no? Previamente. Pero no tener que reconocerlo y después ejecutarlo. O sea, tengo que decir, sí, mira, hay una sentencia que es totalmente válida porque se ajusta a su ordenamiento jurídico y lo más importante, se ajusta al mío, ¿no? Al que lo va a reconocer. Pero por sobre todas las cosas, después se ingresa lo que es la aplicación o la ejecución de esa sentencia. Entonces, por eso están en el mismo punto, por decirlo de alguna manera. Pero a la hora de hablar de reconocimiento, ¿sí? O perdón, hablar de ejecución, justamente es cuando ya es no solamente reconocida, ¿sí? Sino que el juez tiene que saber, o mejor dicho, tiene ya los elementos de hecho y de derecho para poder ejecutarla, o sea, para poder llevarla adelante, para poder aplicarla, ¿bien? Para poder ejecutar esos bienes o para poder de alguna manera, no sé, llevar adelante un embargo o para un desalojo, o lo que fuere, ¿bien? Son todas cuestiones que de alguna manera se podría decir, como hablábamos antes, de ese mayor reconocimiento, son severas, de ese mayor compromiso, perdón, son severas, ¿bien? O sea, ya implican lo que es la afectación a derechos de manera, por decirlo de alguna manera, de manera definitiva. No estamos hablando ya, bueno, de algo preventivo por las dudas y demás, sino ya estamos hablando de algo ya de manera permanente. En el caso de existir un tratado, ¿sí? O en el caso de existir un acuerdo entre las partes, no se va a aplicar el derecho procesal del país requirente, ¿sí? O sea, de la jurisdicción del juez requirente. Bien, ahí vamos a estar hablando sobre que se va a aplicar la normativa que hayan establecido las partes, o en el caso de que exista un tratado, bueno, lo que diga ese tratado, bien, entre esos dos países. ¿Sí? Puede ser un tratado multilateral de 50 países, pero se va a aplicar si los dos estados obviamente forman parte de ese tratado. O sea, son signatarios de ese tratado. Y después ahí hace referencia a lo que son los requisitos exigidos por el código. Bien, y establece, ¿sí? Un listado de siete puntos en cuanto a lo que tiene que ver con los requisitos a la hora del reconocimiento y la ejecución de la sentencia. ¿Alguien lo tiene ahí a mano? Para escuchar una voz Sí, distinta. A ver, yo lo tengo. escuchamos, Ignacio. ¿Ignacio fue? Perdón, sí. Sí. Ignacio, ¿Quiere te leer escucho. los requisitos? Dale, te escuchamos. Bien, los requisitos exigidos por el código son, primero, que la sentencia tenga carácter de cosa juzgada. La doctrina ha explicado que se requiere que sea cosa juzgada en sentido material y no solo formal, a los efectos de evitar que una sentencia posterior deje sin efecto todo el proceso de reconocimiento y ejecución efectuado. ¿A qué hace referencia con esto de cosa juzgada? ¿Qué será cosa juzgada? ¿Qué pensás vos? ¿O qué piensan ustedes que puede ser la cosa juzgada?
A mí la palabra ya me indica algo. Si hablo de cosas juzgadas, ya me está dando un tiempo, me está diciendo que algo que ya pasó. ¿Qué se te ocurre? No sé. Si ya esa Estoy tratando- sentencia es cosa juzgada, significa que esa sentencia, ¿en qué estado está? Te ayudo un poco más. O sea, ya está en proceso, digamos. Ya Más está. importante que el proceso. La palabra es como más definitiva. Cuando decís juzgada, es como decir, si yo digo esto ya es cosa juzgada, ¿qué estoy diciendo? ¿Que esto ya qué? ¿En qué estadio está? Eh, eh, Tipo vencido, que ya pasó. Ya tiene sentenciado. un resultado. ¿Cómo lo último? ¿Cuál fue la última palabra, Matías? Que tenés un resultado. Como, Estamos como esquivando la palabra. A ver, Camila, ¿se me ocurre? resolución. No, iba a decir lo mismo sentenciado, pero ¿Sentencia qué? Está Firme. resuelta o Ahí aprobada está. o... ¿Qué dijiste, Matías? Firme. Ahí está, esa era la palabra. Bien, cuando yo hablo de cosas jugadas, estoy hablando de una sentencia firme. O sea que no solamente, bien, ya está dictada, sino también que efectivamente no puede ser, no está en plazos ni en periodos de apelación ni nada, bien, o que de alguna manera esa cuestión ya está zanjada. ¿Sí? Al decir juzgado es como que ya está resuelto. ¿Sí? Ya está. Ya no hay más que decir sobre eso. Y ya se cumplieron, por decirlo de alguna manera, los plazos para que pueda existir una sentencia posterior o una solución o pueda haber un revés de alguna manera que me cambie ese resultado. Entonces, si yo tengo ya la cosa juzgada, ¿sí? Efectivamente, entonces ahí sí puedo decirle a este juez, che, ya está, cosa juzgada. Mira, según el ordenamiento de mi país, esto se dictó en tal fecha, pasaron tantos meses, pasaron tantos días, ya está. Estos ya no van a responder, o mejor dicho, ya no hay más tiempo para apelar ni nada. Ahora sí, toma, acá lo tenés. Aplicala, ejecutalo. ¿Bien? Bueno, el segundo punto, Ignacio. Saludalo al perro por las dudas. Ahí va. El segundo dice que emane de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional. Esta parte de la norma puede ser criticada ya que los distintos países pueden tener distintos parámetros y ello de ningún modo puede invalidar la actuación de un juez que haya actuado de forma razonable y garantizando el derecho de defensa del demandado. Bueno, ¿y eso entonces a qué hace referencia? ¿O a qué se refiere? Completémoslo un poco ahora otra vez todos juntos. Activa el micrófono, Ignacio. Sos vos el que lo tiene el tema. Vamos. Sí, sí, estoy Hacete pensando. protagonista. Releelo si es necesario. ¿A qué hace referencia este segundo punto? Puede ser que haga referencia en que no, va, más que nada que dice que puede ser criticado porque dice que se tiene que seguir bajo las normas argentinas de jurisdicción internacional y capaz los distintos, y no se va a poder decir si es justo o no, porque va a depender de los dos países, cómo lo entienda Claro. cada uno. Ahí ya iba a haber parámetros que tienen que estar de alguna manera, o sea, ya son parámetros que de alguna manera quedan a lo que hace bueno, a un país o al otro, ¿bien? Claro, como no se Y puede aparte decir está si es hablando ya de justo. la razonabilidad, ¿no? Claro. Leo el tercero. Sí, Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa. Este es un principio indiscutible ya que es una de las principales garantías constitucionales y es un elemento que desde ningún punto de vista se puede renunciar. claro, yo no puedo renunciar al derecho, de alguna manera, de ser
de ser llevado, o mejor dicho, de haber contestado ante la justicia, no puedo renunciar a mi derecho de, van a encontrar en el artículo 18 de la Constitución, si alguna vez alguno lo leyó, y justamente hace referencia a esto, ¿no? La imposibilidad que de alguna manera yo tengo de atentar, de hacer, de ir en contra mía, ¿no? De declarar en contra de mi persona. Bueno, en este caso, yendo obviamente a algo muchísimo más específico, bien, y haciendo referencia a una cuestión de entre privados, esto es decir, bueno, acá yo de alguna manera se me tiene que reconocer el debido proceso legal, bien, y por sobre todas las cosas, yo no puedo renunciar a que no haya un debido proceso legal. ¿Sí? Es como una especie de derecho bien inviolable en este caso, porque es una garantía. De hecho, ya excede lo que es el derecho, ya es de alguna manera una puesta en práctica, ¿no? De lo que es el derecho al debido proceso, y ya es garantizar el debido proceso legal. Es una obligación del Estado hacerlo. Bien. Entonces, de alguna manera, acá yo tengo que demostrarle al juez del Estado o de la jurisdicción requerida, le tengo que demostrar que yo he cumplido con esta parte del proceso, que la he llamado a esta persona, que la he traído ante los tribunales y que esta persona o no ha aparecido o efectivamente ha aparecido o ha participado del proceso y ha resultado vencida, ha resultado perdedora en esta parte. Entonces, efectivamente, le requiero al juez que ya habiendo cumplido con este requisito, ¿no? De haberlo traído, de haber participado o de no haber participado, pero bueno, haber resultado vencido y habiéndose cumplido el plazo legal para que conteste y para que de alguna manera lo apele y demás, y no habiéndolo hecho, y habiendo obtenido, se puede decir, esta sentencia, la cualidad o la calidad de cosa juzgada o de sentencia firme, efectivamente le estoy pidiendo que cumpla con esta ejecución o primero con el reconocimiento y después con la aplicación o ejecución de la sentencia. El cuarto. Matías. Ignacio, digo, perdón. Ignacio. Ahí está, ¿no? Sí. Se me va el wifi y viene. Ahí va el cuarto. Sí. Bien, que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiera sido dictada. Esto es, cada ordenamiento tiene su propia regulación sobre aquello que va a entender por sentencia. Lo que se pide es que la misma cumpla con los requisitos de su país de origen. Bueno, entonces en este caso, ¿qué tenemos? Que para que se dicte, o sea, que reúna todos los requisitos, básicamente, como Exactamente. habíamos Para hablado poder antes. ser ejecutada, bien, tiene que cumplir con los requisitos, ¿sí? Pero, ¿del lugar que fuere dictada o del lugar al cual va a ser aplicada? Y de su país de origen, dice. O sea que Exactamente. no hace falta que cumpla los requisitos del país donde se aplique, ¿o no? Exactamente. Sino de donde provenga. Bueno, hasta ahora. Vamos a ver si no quedan en los 3 puntos que quedan algo que nos revierta esto. Dale, la quinta. El quinto es que el documento esté legalizado o haya sido recibido mediante un exhorto que no requiera legalización. Esto a los efectos de tener certeza de que la sentencia proviene de quien dice provenir. Perfecto. Bueno, ese es un Bueno, poco claro. Vamos al 6. el 6, que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino. Bueno, en este caso, ¿no? En el caso de que sea de aplicación en el derecho argentino. Acá habría que pensarlo, ¿sí? Por eso acá iba lo que te decía antes, que cumpla con los requisitos y demás, sí.
bien, se va a aplicar en un derecho extranjero. Bien, bueno, que al país en el donde se va a aplicar, que al Estado o la jurisdicción en la que se va a aplicar, está perfecto, pero que no afecte los principios de orden público. ¿Bien? Ok. Este sería la inversa, ¿Cómo tipo sería la inversión? de una sentencia que se aplique al territorio, al ordenamiento de Argentina, o me varié yo solo. No, no estoy entendiendo la pregunta. Tal vez soy yo. No, es más probable que sea yo porque encima estoy medio cansado. Ahora que lo leo de vuelta a ver si me No, no, cierra. está bien, dice que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho o de la jurisdicción, se podría decir, ¿sí? Del derecho en donde se quiere aplicar. ¿Está bien? Entonces, esto tiene que ver con, ya no habla del lugar de origen, sino que habla del lugar donde va a aplicarse, donde va a ejecutarse la sentencia. Ok, ¿Está bien? perfecto. Es la otra patita, un poco lo que yo les decía antes, pues parecía como que solo importaba la legislación del derecho de origen. Eso está perfecto, pero ahora está hablándome también de que la sentencia no afecte los principios de orden público. ¿Sí? Puede haber alguna norma, ¿sí? de orden privado, por decirlo de alguna manera, una norma, bien, se puede decir que puede ser que no sea de orden público, bien, y que efectivamente las partes la puedan dejar de lado en un acuerdo entre privados, y que en este caso la sentencia no vaya a favor de esas leyes, pero sí que no afecte el orden público, ¿sí? Que no sea de las normas, o mejor dicho, que no afecte a aquellos principios o aquellas normas que sea de orden público. ¿Bien? La 7. Bien, y la 7 dice que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino. Evitar conflictos o Acá en escándalos este caso, en el caso del jurídicos. Tribunal Argentina, está hablando de, no del Tribunal Argentino, sino está hablando del lugar de aplicación. Acá está hablando como en el caso de que pase acá en Argentina, que hay que ejecutarla acá en el país. ¿Bien? Entonces, por el tribunal o por algún tribunal de el lugar De donde se aplique. donde vaya a ejecutarse la sentencia, exactamente. Porque obviamente a lo que va es a que no haya, que no obligue al Estado donde se intenta la ejecución de la sentencia, que no obligue a ese Estado caer justamente en qué. Bueno, en esta inseguridad jurídica de un dictamen, de un dictamen o de una sentencia que sea contraria, bien, a ya una jurisprudencia afianzada. Bien, porque obviamente yo estaría obligando, entre comillas, ¿no? O solicitando colaboración internacional para que se aplique esta sentencia, y efectivamente lo que estoy haciendo es cambiarle la jurisprudencia a un juzgado, perdón, a un tribunal. ¿Bien? Entonces, por eso habla de la incompatibilidad con, ya, si hay una sentencia, si ya hay una jurisprudencia afianzada en el país de destino, ¿sí? Bueno, por más que el país de origen la tenga súper clara y que en ese país se resuelvan siempre las cuestiones de esa manera, también tiene que ser compatible, bien, con las sentencias pronunciadas en el lugar de destino. Lo cual no significa que todas las sentencias tienen que ser a favor de lo que yo estoy tratando de ejecutar, no, sino simplemente que exista, que no haya incompatibilidad con, de alguna manera, con la jurisprudencia, más que con las sentencias. Entonces lo decimos con las sentencias, pero en realidad hace referencia, me parece más a una cuestión más ideológica, bien, de decir, bueno, que esto no vaya en contra de la ideología que tiene el tribunal, bien, o los tribunales de X lugar, bien, que siempre han resuelto en esta dirección. Bueno, no puede revertir esa dirección, ¿sí? Ideológica, política, jurídica, lo que sea, bien, solamente porque se lo estoy pidiendo yo. ¿Está bien? Ahí se terminan un poco. Este proceso de reconocimiento y ejecución de sentencias, sigue el texto, llamado exequatur, bien, tramitará según las normas de los incidentes. Bien, esto es en nuestro país, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la tramitación y los plazos. En el caso de sentencias o laudos arbitrales, se aplicarán las mismas normas recién explicadas. O sea, efectivamente se irán, o se aplicará lo que tiene que ver con lo que son los incidentes. Y se tienen que tener en cuenta estos puntos que decíamos recién, en el caso de la aplicación en nuestro país. Gracias, Ignacio. Falla a Nacho justo, así que... Bueno, no hay problema. Esto, para aquellos que lo tengan medio en el aire, ¿sí? Es en aplicación a lo que es el código procesal de nuestro país, por eso en algunos casos hacía referencia a Argentina, ¿bien? Y
lo van a encontrar entre los artículos 500, me voy a fijar bien porque no quiero pifiar, estaba justo buscando eso, entre los artículos 510 creo que es 519, pero no les quiero mentir. Dice 517 a 519 bis. Gracias. Del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Del Código Procesal, no del Código Civil y Comercial, sino del Código Procesal, ¿sí? Lo que tiene que ver con el procedimiento. Bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta del gran tema que vimos hoy, que es jurisdicción? De mi parte, todo claro. Todo ok, gracias Camila. ¿Alguno que tenga alguna duda, alguna consulta? No es necesario que todos contesten si está todo claro, sino más que nada, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta respecto a lo que vimos hoy, es el momento. Yo tal vez, sobre un ejemplo, si podemos pensar, yo no, porque claramente no estoy en condiciones, pero un ejemplo para tratar de ver por qué, no sé, el punto 4 de los que leímos recién, o cómo se aplica alguno de estos puntos en un ejemplo entre dos partes que suceda, por ejemplo, no sé, pues no se me ocurre, así que... Pero pensaba a ver, en un vos decís, ejemplo. a ver, porque encontrar un ejemplo es agarrar una sentencia, ¿sí? Claro, por ahí. Que se cumpla, se puede decir, en nuestro país, o sea, una sentencia que yo quiera aplicar en nuestro país, que puede ser algo muy simple, bien, como puede ser una empresa que tramita el concurso preventivo, o mejor dicho, vamos a decir algo más severo, la quiebra, bien, en nuestro país, bien, y efectivamente para poder pagarle a sus acreedores, es momento de liquidar los bienes. Entonces, para poder liquidar los bienes que estén en el exterior, se puede decir, esa liquidación de bienes se hace de manera, por decirlo de alguna manera, coercitiva, o sea, se hace de manera obligada, ¿no? De parte del tribunal, que establece cuáles son las pautas en las cuales tiene que seguirse para llevar a lo que es la quiebra, pero antes que eso, la subsanar o intentar subsanar la mayor cantidad del pasivo que tiene el deudor, ¿no? Que tiene ya a esta altura el quebrado. Bien, pero en este caso, lo que yo voy a utilizar es, cuando obtengo la sentencia, ¿sí? O cuando voy obteniendo de alguna manera los pasos que va siguiendo hasta llegar a la sentencia de quiebra, bien, voy a tener que ir notificando y voy a tener que ir, en el caso de que sea necesario, trabando algún embargo o algo, y eso se va a ir notificando y se va a ir comunicando, bien, a través de alguna de estas vías, ¿no? Vamos a elegir la judicial con participación de las partes, que era en este caso de la cuarta, en el cuarto punto, bien, la cuarta, por decirlo de alguna manera, que era la que me decía esto de, que yo les decía el caso del abogado o de la abogada que retira bien el exhorto, bien, y lo lleva al país de destino, bien, o al país de donde está la jurisdicción del juez requerido, y en ese caso, lo que voy a hacer es cursar las notificaciones y todo a través de ese expediente, bien, a través de ese expediente que se inicia, bien, en esta jurisdicción que me es extraña. Entonces, en ese caso, en el caso de que salga la sentencia, yo al momento de salir la sentencia tengo que empezar a ver la posibilidad de ejecutar esa sentencia no solamente en el territorio local, sino también en el del país de destino, y eso me va a llevar a mí a decir, bueno, para poder aplicarla ya necesito, ¿sí?, que esta sentencia cumpla con todos estos requisitos. Bien, entonces voy a justamente a aguardar a que tenga el carácter de cosa juzgada, ¿sí? Ya al emanar del Poder Judicial ya está emanando de lo que es un tribunal competente, ¿sí? O lo que nosotros conocemos como un tribunal competente, que no sea, no sé, yo qué sé, un tribunal creado especialmente, y que no sea de cumplimiento con las normas de nuestro país, o sea, es algo bastante simple, bien, así que es el segundo punto, ya estaría de alguna manera tildado. En el caso de la tercera, que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido debidamente notificada, si esta parte estaba en el exterior o estaba en mi país, bien, y le fueron cursadas las notificaciones, efectivamente se le ha invitado, ¿sí?, ha sido citada, bien, y se ha garantizado que se cumpla lo que es el debido proceso en cuanto a las normas de nuestro país. Bien, lo que nosotros entendemos como... Entonces, eso sale en la sentencia y dice, tal parte se presentó a fecha tal o a fojas tal, ¿sí? O en lo que sería en la página tal, ¿no? Pero a fojas tanto se presenta
la demandada o, o el deudor, bien, o lo que sea, ¿sí? Entonces, efectivamente, se van cumpliendo con los requisitos dentro de la misma sentencia. Y yo tengo que hacer ese análisis posterior, por decirlo de alguna manera, porque necesito, se puede decir, para que se aplique esa norma, bien, voy a necesitar que se cumpla con todos esos requisitos. Entonces, esos 3 puntos, por decirlo de alguna manera, que voy llevando, ya son partes propios de la sentencia, ¿no? Después dice, el cuarto decía que reúna los requisitos, se puede decir, necesarios para ser considerada, obviamente, como tal en el lugar, ¿sí? En donde hubiera sido dictada. Bueno, efectivamente, todas las sentencias cumplen con los requisitos, o van, se puede decir, es raro. Se equivocó de botón. Uy, ya. Bueno, ahí les estaba explicando, pero con el micrófono apagado. Les decía que se me desconectó. Entonces, un poco lo que les decía recién es, hasta el punto 4 creo que llegué a explicárselos, que una sentencia obviamente debe cumplir con los requisitos en el orden interno, ¿bien? Para que después, obviamente, deba ser aplicada. Normalmente las sentencias cumplen con eso, pero obviamente va a ser facultativo del letrado o de la parte, bien que esa sentencia haya cumplido con los requisitos, si es que yo después la tengo que aplicar en el extranjero, ¿sí? En una jurisdicción extranjera. Un poco lo que les decía antes, que en el caso de que se requiera, ¿sí? Que para el reconocimiento o ejecución de una sentencia los documentos sean legalizados, que en su mayoría sí deben hacerlo, entonces efectivamente tengo que cumplir con lo que dice el orden interno, con la regulación interna de cada país, que me dice, bueno, para que esto pueda ser utilizado en el exterior, tiene que estar legalizado y demás. Pero también hay normativa en cuanto a lo que tiene que ver con el reconocimiento de documentos en el extranjero. Bien, entonces tengo que de alguna manera garantizarle piénselo de esta manera, tengo que garantizarle al juez del estado donde yo quiero que se ejecute esa sentencia, ese juez tiene que, de alguna manera, tener todos los elementos, bien, para entender que esa sentencia, además de haber cumplido con todo lo anterior, bueno, ha sido emitida por el juez que dice que de alguna manera de dónde viene. Y eso se hace a través de la legalización, por ejemplo, en nuestro país, las que vienen de la Cámara, de los juzgados civiles, efectivamente quien los legaliza es la Cámara Civil. Bien, la Cámara Civil de la Nación, por ejemplo, legaliza todas las sentencias emitidas o todas las firmas, se puede decir, emitidas por los jueces civiles, bien, que, por ejemplo, están en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, para poder, de alguna manera, aplicar esa sentencia o ejecutar esa sentencia en el extranjero, necesito previamente que esa firma, ¿sí? Que ese documento esté legalizado. Bueno, y creo que el punto 6 y el punto 7 creo que fue bastante vasta la explicación en cuanto a lo que era que la sentencia no puede contrariar, ¿sí? No puede ir en contra de los principios de orden público, bien, del derecho en cuanto a lo cual, del derecho en el cual se intenta aplicar, ¿sí? Obviamente las del orden público de origen,
¿sí? No las va a afectar, porque si no, no sería una sentencia directamente. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con la sentencia, en cuanto a la compatibilidad o incompatibilidad con otras sentencias anteriores, yo creo que va más hacia la jurisprudencia, hacia la ideología, ¿sí? Del Estado, la jurisprudencia, la ideología del tribunal del Estado, ¿no? Donde yo quiero aplicar esta sentencia, donde yo quiero que se ejecute. Por ejemplo, si es una sentencia con azotes, bien, o con golpes, efectivamente, obviamente no va a ser, no solamente porque va en contra del orden público, sino que además porque obviamente está prohibida, en nuestro caso, en nuestro país, bien, entonces obviamente una sentencia con violencia no podría ser aplicada, ¿no? O con violencia física. Pero bueno, capaz que proviene de un país donde sí se puede. Entonces, efectivamente, no ingresaría o no podría ser aplicada en nuestro país o no podría ser ejecutada porque en nuestro país está prohibido. Bien, sé que es un ejemplo extremo, pero bueno, quería darlo de alguna manera para que quede claro. ¿Se quedó claro más o menos, Matías? Quedó claro. Empezamos con la empresa y terminamos con el castigo de... Con el castigo, exactamente. Mirá, sí, ahí, viste, como que los ejemplos con la hora se van como cayendo, ¿viste? No, ya pero... no tengo tantas ideas a esta hora. Gracias, fue claro. Buenísimo. No, me pareció lo más gráfico desde ya, pero bueno. Bueno, entonces, bien. Bueno, la clase que viene, lo hablábamos antes, pero la clase que viene, teniendo en cuenta que le tenemos el examen el día 29 de septiembre, ¿sí? La clase próxima vamos a abordar lo que es contratos y lo que es concursos y quiebras. Contratos internacionales y concursos y quiebras internacionales. Es mi intención, obviamente, tratar los dos temas. Los temas que se traten entran para el primer parcial. El tema que no se trate, concursos y quiebras, póngale que lo nombre segundo, bien, iría para lo que es el final, bien, y demás. ¿Está bien? Pero bueno, nada, igual la clase que viene, que es la última antes del parcial, vamos a hablar un poco sobre el parcial del 29. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Bueno, si no hay dudas ni consultas, nos retiramos y nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos, profe. Chicos y chicas, que tengan una muy buena noche y después les subo la clase para que puedan acceder. Dale, gracias. Bien, Igualmente. Gastón, que te mejores. Buenas noches.